En el anterior programa de La Plaza de mi Pueblo, estamos en plena campaña electoral, a las puertas de las elecciones municipales y también autonómicas en algunas comunidades del Estado. Hoy, de nuevo, nos vemos inmersos en un ambiente de precampaña. Tras el 28 de mayo, tenemos por delante las elecciones generales convocadas antes de tiempo para el día 23 de julio. Y, como la última, vienen desde la izquierda con un soniquete: votar para frenar a la ultraderecha. Como única solución, votar. Votar con la nariz tapada, pero votar. Porque si no, la culpa de los recortes de derechos, de la precarización de la vida, del aumento de los discursos de odio, la inflación y la represión es de la abstención. Sin embargo, ante una cifra de abstención cada vez más alta, muchas personas se encuentran en una diatriba. ¿Votar sirve para algo? ¿Qué hay de cierto en esos proyectos que venden ilusión y esperanza como programa político? ¿Qué análisis podemos hacer desde el pensamiento libertario? Para reflexionar sobre esto, hemos querido contar con Daniel Treviño, compañero de CNT Madrid, camarero de profesión y anarquista. Ya nos contaba sobre la nueva forma de comunicación política en su fanzine, la memeización de la política, y nos tiene acostumbrado a varios análisis sobre esta coyuntura en sus redes sociales, los cuales se reunieron en el fanzine Sin Conexión. Hola Daniel, bienvenido a la Plaza de mi Pueblo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por hacernos un huequito desde los campos de Francia. Nada, vosotros y vosotras. Muchas gracias por invitarme. Vale, pues antes de meternos sobre esta cuestión, queríamos preguntarte un poco sobre la sesión que habéis montado del sacacorchos, en la que unía a los trabajadores de hostelería. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues nada, simplemente, la hostelería, creo que a nadie que viva en España le puede pillar esto de nuevas, ¿no? La hostelería es un sector súper importante, digamos, en el país, pero a la contra, los derechos laborales de las personas que trabajamos en hostelería son bastante, rozan la precariedad más absoluta, ¿no? Y entre varios amigos y amigas, que, somos como un círculo de personas conocidas con misma afinidad política, más o menos llevábamos un tiempo queriendo organizarnos, ¿no? Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en la hostelería es que hay mucha pedagogía por hacer. La hostelería es un sector que no solamente es súper precario, sino que además el propio trabajador o la trabajadora de hostelería tiene interiorizada como esa precariedad, ¿no? Como que lo asume como algo dado. Como si tuvieras que, por ser camarero o por ser camarera en España, tuvieras que asumir que no tienes derecho a ciertas prestaciones laborales o a una dignidad, ¿no? Y nada, nos metimos en ese proyecto, pensábamos que era una buena idea, nos cuesta arrancar, obvio. Estamos todavía intentando llevarlo a cabo. Vosotros y vosotras creo que sabéis perfectamente en vuestras propias carnes lo duro que es muchas veces llevar a cabo proyectos políticos en las ciudades, ¿no? A día de hoy. Pero nuestra intención es sobre todo enseñar, instruir a nuestros compañeros y compañeras sobre los derechos laborales, sobre el convenio, sobre una serie de prestaciones básicas para enfrentarse políticamente a la precariedad laboral del sector, que a día de hoy brillan por su ausencia y que nadie más lo va a hacer si no lo hacemos nosotros y nosotras. Sí, aquí en Granada también la verdad es que estamos acostumbrados a la precariedad de la hostelería. Esperemos que os vaya bien y a ver si por aquí se pudiera replicar también. Volviendo a lo que hemos presentado antes, cuéntanos qué análisis haces de este momento electoral, este cambio de ciclo. ¿Crees que hay algún tipo de trampa en esa lógica ciega de votar para frenar la ultraderecha? A mí me gustaría aclarar antes que nada que yo considero que el electoralismo en sí, la política parlamentaria, parte de dos ideas o de dos premisas que son engañosas o que son, digamos, una mentira, ¿no? La primera es que nuestros derechos como personas pueden ser cuestionados en un parlamento. Creo que eso es importante que lo reconozcamos, como derechos a la vivienda, derechos a la integridad misma. Son cosas que se pueden cuestionar en un parlamento. Y en segundo lugar, que nosotros o nosotras como clase trabajadora podemos elegir qué posición tener dentro de ese debate, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, yo creo que España es un país relativamente joven en cultura electoral, por así decirlo, parlamentaria, digamos desde la dictadura podríamos decir, ¿no? Finales, años 70-80. Y entonces ahora mismo vivimos en un ciclo en el que, la izquierda está completamente estancada, está completamente sin ideas porque es incapaz de reconocer que ha tirado la toalla en lo que se supone que es luchar por un mundo mejor, ¿no? Digamos, es lo que originó a la izquierda en sí, que es la lucha por un mundo mejor, el progresismo entendido en términos políticos. Ha tirado la toalla y ahora mismo, vivimos este relato como vosotros y vosotras comentabais, ¿no? El que viene el lobo, ¿no? Viene la ultraderecha cuando realmente en España la ultraderecha nunca se fue. La ultraderecha nunca ha dejado de existir en España porque se está dando un mensaje un poco engañoso de que la ultraderecha fue una cosa que sucedió en el franquismo y de repente ha estado ausente hasta que ha aparecido Vox, ¿no? Hasta que una
una empresa en forma de partido político le ha dado una forma mucho más evidente en la sociedad, pero la ultraderecha siempre estuvo ahí. La ultraderecha fue tanto el PP como el PSOE, que realmente son partidos que, si miras con lupa sus políticas, por ponerte un ejemplo sencillo, sus meras políticas migratorias de los últimos 40 años, no difieren tampoco en demasiado con cosas como lo que propone Vox de forma más explícita, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, no sé si lo he conseguido un poco resumir bien, yo creo que todo el cuento de la ultraderecha no es que no sea cierto, sino que es como un rasgo que la izquierda parlamentaria está sacando a relucir en estos momentos de desesperación, cuando se han dado cuenta de que no pueden tirar de ningún otro recurso del que antaño la izquierda tradicionalmente con la que podía persuadir a su audiencia electoral, ¿no? Sí, un poco como camuflar la falta de horizonte político y de propuestas reales en ese miedo, ¿no? Y entonces, exacto. La gran pregunta, ¿de qué nos sirve votar? ¿Nos sirve para algo? ¿Es otro campo más? ¿No? ¿Cómo se construye un poder político fuera de las elecciones? Yo creo que, claramente somos educados en una sociedad que nos desposee de la política, en el sentido de que desde de críos hasta ahora hemos aprendido que la política es aquello que se hace en los parlamentos, ¿no? Y no la forma que tiene la sociedad de organizarse independientemente de los partidos políticos. Entonces nosotros y nosotros hablo en general, pero obviamente aquí hay diferentes puntos de vista, pero yo considero que, como desde el anarquismo, la respuesta muchas veces no necesariamente tiene que ser tajante, pero sí que invite a la reflexión a la sociedad. A mí me gusta mucho pensar o plantearlo como votar no es suficiente, porque al final la gente tiene muy interiorizada esa idea de que del voto útil, toda esa cultura que al final nos ha sido dada desde el principio de nuestra vida política. Entonces, ¿votar sirve para algo? Quizás la respuesta a esa pregunta sería votar es lo de menos, yo creo, si me apuras, por dar una respuesta un poco más conciliadora. Lo que yo creo que debería buscar la clase trabajadora, y lo que yo busco en lo personal y la gente que me rodea, es una organización al margen de los partidos políticos, porque no podemos depender de empresas que al final son serviles a la burocracia del mismo Estado, que nos obliga a alquilar nuestro derecho a existir. No podemos depender de esas empresas para todas nuestras decisiones. Y realmente esa cosa de la que adolece tanto la izquierda, que habla de que se ha perdido poder, de todas esas metáforas que utilizan para hablar del triunfo de la ultraderecha, no son sino un reflejo de cómo hemos abandonado las organizaciones políticas y las calles. Sí. Recuperarlo es sencillo, desde las asociaciones vecinales hacia los sindicatos. Cualquier tipo de organización social que esté al margen de los partidos políticos ya está ensayando en sí misma, en su seno, una forma distinta de plantear la política, que no depende de las 3 o 4 personas que en un parlamento discuten con la ultraderecha si tenemos derecho a la integridad o no, a nuestra integridad física o a la existencia, sino que discuten de los problemas reales de la gente, que al final son los problemas de la clase trabajadora. Pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que ha sido unas buenas reflexiones que nos van a ayudar a plantear mejor esta cuestión y a difundir, educar un poco en esta cultura de la organización. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y esperemos que funcione bien la sesión y que todo vaya bien con el sacacorcho. Bueno, y que te vaya a ti ¿cómo bien en Francia. ¿Cómo vas por Francia? Pues bueno, por aquí jodida la cosa, la verdad, mucho curro, la verdad, muchísimo curro, pero bueno, hay una cultura distinta, hay una cultura, es verdad que hay una cultura sindical, se nota que les han puesto un poco las pilas al empresario, por lo menos por aquí, porque hay derechos que no se cuestionan y hay cosas que la gente aquí, la verdad que lo da bastante más por sentado, que por lo menos lo que yo tengo conocido en España, no digo que sea así siempre. Pero bueno, jodido, currando, me levanto a las 6 de la mañana todos los días, pues imagínate, yo trabajo en todas las horas del día. Antes cerraba la discoteca a las 6 de trabajar y ahora abro a las 6, pues nada, como un de paso 24 horas, currando todo el día. Y que gracias a vosotros y a vosotras por invitarme, vamos, por supuesto, y un placer. Bueno, a ti por dedicarnos este tiempo, muchísimas gracias, Dani. Nada, a vosotros.